Esta historia comienza hace 4000 años, donde observamos a una persona ser atacada por unas criaturas de piel azul y tentáculos en la boca, los cuales derrota sin ninguna dificultad, para observar que se aproximan más de ellos. Estos hablan diciendo, que como un simple humano puede matarlos, a lo cual continúa para preguntar: ¿quién eres? Lo cual la persona misteriosa responde a su pregunta, para decir: ¿qué acaso no me conoces? Soy el apóstol que lucha por la justicia en este mundo lleno de mal. Soy el gran mago de 9 estrellas más fuerte de la humanidad, Lucas Traumen. Estas criaturas lo toman a chiste, y proceden a burlarse de él por ser un simple humano y continúan atacando. El gran mago procede a contraatacar con un hechizo explosivo que termina generando una gran explosión y a la vez destruyendo a sus enemigos. Él menciona que los humanos no son tan débiles como creen. Este procede a observar detrás suyo al escuchar a alguien hablarle, donde vemos unas manos atraparlo, a lo cual él intenta resistirse tratando de lanzar un hechizo, pero por alguna extraña razón no puede reunir mana. Él continúa siendo arrastrado y subyugado por las manos, donde éstas lo llevan a lo que parece ser un ojo que lo mira fijamente. La voz ya mencionada habla, lo cual le menciona que nuestro prota rubio tiene un gran talento, pero que cometió un gran pecado al intentar desafiar a Dios. La cual continúa narrando que por su pecado mortal será llevado a un abismo de oscuridad absoluta, donde sufrirá eternamente y dudará de sí mismo, lo cual lo llevará a lamentar su existencia. Este termina mostrándonos a nuestro prota rubio siendo sujetado del rostro por varios pares de manos, en lo cual su semblante es de confusión y a la vez de temor. Tenemos cambio de escena. En la actualidad, vemos a un chico pelicenizo chocar contra una pared. La razón es simple: 3 personas lo golpeaban en un callejón por la noche. Estos mencionan que este chico pelicenizo es el tercer hijo de la prestigiosa casa Blake, pero que este no es más que una basura y deshonra para dicha casa, al ser alguien sin talento y el peor estudiante de la academia. Este sujeto lo toma del cabello para proseguir a decirle que, si fuera él, este ya se hubiera suicidado, para evitar la pena de vivir como él. Este procede a darle un golpe en el rostro, y lanzarlo al tipo gordo, para que éste lo continúe golpeando, y al final dejarlo tendido en el suelo. Antes de irse, este sujeto menciona que espera y no se acobarde en la práctica de magia de mañana, ya que su oponente será él. Para terminar de hablar y marcharse, vemos al chico pelicenizo derrumbado en el suelo, soltando quejidos de dolor y apretando su puño con fuerza, para al final hablar y decir: desearía ser más fuerte. Cambiamos de escena con nuestro prota rubio, que se nos muestra atrapado por una mano gigante, donde gira la cabeza al percibir que escucho a alguien hablar, pero descartándolo como una alucinación. A la vez se pregunta cuánto tiempo ha pasado, si este en verdad es tan débil. Mientras que a la vez que él está en su mente, se escucha una voz al fondo suplicando ser más fuerte. Regresa con el chico pelicenizo, donde éste se encontraba arrodillado frente a su padre, donde ellos tienen una conversación, resumiéndola en que el padre le dijo que desapareciera, que no aceptaría a nadie débil en la casa Blake, donde éste se levanta de su trono y camina frente al pelicenizo, que se nos da a conocer su nombre, el cual es Frey, solo para que su padre diga que no aceptara su existencia, procediendo a marcharse. En la casa de Frey él se encuentra de pie sosteniendo un frasco de lo que parece ser pastillas, en donde él con miedo piensa en el suicidio. Regresamos con nuestro prota rubio que tiene una conversación con una persona misteriosa, donde ésta le dice que dude de su propia existencia, donde el prota rubio forcejea con las manos que lo tienen atrapado, a la vez que responde que se calle, que el mundo es tan malvado, debido a su intervención,
que él guía al mundo por ese camino. Para terminar, diciendo que por eso él no se rendirá, no importa si tiene que comenzar de nuevo lo hará, para gritar el nombre de la persona misteriosa que él llama. Semidios. Se nos muestra a Frey vomitando sangre. El prota rubio abre bien sus hojas al ver una luz muy brillante, a lo que él se pregunta: ¿qué cosa es? Cambiando de nuevo a Frey, que se encuentra arrodillado en el suelo, con una mano en el abdomen, mirando con lágrimas en los ojos lo que parece ser su sangre. Con nuestro prota rubio escuchando, preguntándole: ¿quién diablos es? ¿Cómo está en su conciencia? Escuchando simplemente cómo Frey se culpa de todo lo que le pasa, ya que a nadie le importa ni su familia, ni compañeros de clase, y que él estaría mejor muerto. El prota rubio por alguna extraña razón logra liberarse de las manos que lo mantenían cautivo. Acercándose al cuerpo de Frey, que se encontraba en el suelo inerte, para posteriormente tocarle la cabeza, donde reflexiona que si él renacía de nuevo caminaría con sus 2 pies, llegaría a la montaña más alta, para mirar al mundo. Con unas alas más grandes y fuertes. Observamos cómo el cuerpo de Frey se levante del suelo, para revelarnos que nuestro prota rubio de alguna manera renació en el cuerpo de Frey. A la vez que en su mente se cuestiona si en verdad volvió, después de 4000 años. En su monólogo nombra a Frey Blake, el anterior dueño del cuerpo, que era la persona más débil, y que él es Lucas Traumen, anteriormente el mago más fuerte del mundo. Desde que Frey le concedió la libertad, de ahora en adelante. Yo soy tú. Y tú eres yo. Para caminar y abrir la ventana, observando la luna, donde éste comienza a hablar diciendo: que solo espere. Que pronto le hará una visita, para finalizar diciendo el nombre de Semidios. Esa noche se le ve a nuestro prota Frey, en el patio entrenando, recolectando el mana de su entorno. Ya que éste no puede usar todos sus poderes debido al cuerpo débil actual que tiene, ya que necesita volverse más fuerte que antes para poder plantarle cara a Semidios. Ya en la mañana observamos a Frey en la misma posición de meditación. Abriendo sus ojos, comenta que parece ser que alcanzó las 5 estrellas. Para posteriormente comenzar a vomitar sangre, que, según él, es la impureza que tiene ese cuerpo. Para proceder a expulsar toda. Nos trasladamos a la academia, viendo muchos estudiantes caminando, donde nos encontramos con los chicos que el día anterior golpearon a Frey, donde el chico peli naranja de nombre David, le comenta a su amigo gordo que éste se encontraba muy feliz por la clase de práctica. Que él ansía poder golpear y humillar a Frey. Nuestro prota Frey se encontraba jadeando en medio de charcos de sangre, lo cual es la impureza que tenía todo ese cuerpo, para comentar que tiene hambre. Nos trasladamos al comedor de la academia, donde se nos muestra a Frey siendo observado por varios estudiantes. Debido a la excesiva cantidad de alimentos que tenía y seguía consumiendo. Donde éste comentaba que la comida era muy sabrosa, que hacía 4000 años que no probaba ningún alimento. Caminando por el pasillo, mientras en su mente reflexiona si es en serio que tendrá que ir a clase con estos niños. Ya que claramente él tenía más de 4000 años, pero tendría que hacerlo para saber cómo estaba funcionando el mundo actualmente. Con un suspiro ingresa a su aula. Para toparse de frente con los chicos que lo molestan y golpean, lo cual él aún no lo sabe. Donde el chico peli naranja lo detiene. Para posteriormente aparecer su amigo gordo detrás de Frey sosteniendo su cabeza, reclamando que porque no se suicidó, que por su culpa perdió 10 tickets de comida, ya que al parecer hicieron una apuesta de que si se había suicidado o no. Frey se encontraba en su mente aburrido por lo que pasaba. Este sale de su hilo de pensamiento al sentir que temblaba. ¿Pero por qué temblaba? Se preguntaba. Para descubrir que no era el que temblaba de miedo, sino el cuerpo actual que posee. Mientras Frey estaba sumido en sus pensamientos, el tipo gordo se posiciona frente a él, para darle una cachetada. Pero algo sorprendió a todos, ya que Frey, que estaba enfrente del tipo gordo, ahora se encontraba detrás de él. El tipo gordo se molesta por la forma en que Frey lo mira, por lo cual corre hacia él, por un intento de darle un golpe.
pero no esperaba que éste, al estar cerca de acertar el golpe, fuera rechazado por una barrera y empujado a tal punto que chocó contra una pared, para quedar inconsciente. Todos sorprendidos por lo que pasó salen de su trance al escuchar una voz preguntar: ¿por qué hay tanto ruido? La voz pertenece a un profesor llamado Dio. Los estudiantes atemorizados tratando de explicar que el tipo gordo repentinamente se cayó y a eso se debe su estado. El profesor, al llegar donde está el gordo tirado, abre los ojos de sorpresa ya que hay un rastro de mana en él, lo que lo deja perplejo, ya que ni los profesores tienen tal habilidad para hacer eso. Ya en la clase todos están en sus respectivos asientos, ya que hay un nuevo profesor impartiendo la clase. Ya que el profesor llevó al tipo gordo, de nombre Jack, a la enfermería. El nuevo profesor, de nombre Kevin, mira a todas las estudiantes con una cara pervertida. Las alumnas susurran que odian a este profesor ya que usa su autoridad como profesor para mirar y intimidar a las estudiantes. El profesor se acerca a Frey preguntado: ¿por qué vino a clases hoy? Ya que usualmente no asistía. Frey en su tos reprocha mentalmente al dueño anterior de este cuerpo, por ser un delincuente juvenil. Ya volviendo a la realidad, este le responde que lo perdone, que estaba ocupado, a lo que el profesor responde, que sí es más importante que su clase. A lo que Frey le devuelve diciendo que puede que sí, ya que está en su plena juventud y debe aprovecharla. El profesor, con notable enfado, comienza con una serie de preguntas para él, siendo la primera: ¿el listado de las 3 armas que usaba el rey Kasadin? Frey, sorprendido, responde que, si escucho bien, y dijo Kasadin, teniendo así un recuerdo de su pasado hace 4000 años. En el vemos a un hombre de cabello naranja, atado en una cola de caballo, y muy musculoso, en un peñasco, reuniendo mana en su puño, lanzando así un poderoso golpe, que se convierte en una ráfaga de energía que avanza destruyendo todo a su paso, hasta chocar con una montaña destruyéndola en el instante que impactó. Una persona atrás de él lo llama, siendo Lucas el prota rubio, el cual él dice que se tome esto con calma. Ya que si sigue así, ya no habrá más montañas, y los animales nativos morirán de hambre. Nuestro prota Lucas ve a su amigo entrenar mientras éste se encuentra sentado aburrido, reclamando que por cuánto tiempo más entrenara. Kasadin se detiene y se acerca a él, diciendo que los guerreros deben de ser fuertes como una roca, enfrente de una mujer, para terminar el recuerdo. Y volver al presente, donde Frey se encontraba soltando lágrimas, recordando a su amigo, que aunque han pasado 4000 años, aún es recordado. Todos pensaban que simplemente no sabía la respuesta, y por eso su actual estado. Una chica de cabello marrón, llamada Isabel, le habló al profesor diciendo, que si no era demasiado, ya que Kasadin no era un mago, sino un guerrero, y no veía lo lógico, ya que ellos eran magos. El profesor se acerca a ella, mientras dice, que si estaba ofendiendo a aquellos que caminaban por el sendero del guerrero mágico. Para continuar hablando, comentando, que sería mejor arreglarlo en su oficina en privado, extendiendo su mano hacia el hombro de Isabel, la cual, a ver esto, aparta la mano del profesor con fuerza, haciendo enfadar a este. Regresando a su pregunta anterior de ¿cuáles eran las armas que usaba el guerrero Kasadin? Siendo esta contestada por Frey de manera correcta. Lo cual dejó sin palabras a todos los estudiantes que se encontraban en el aula. El profesor responde que es correcto. Y regresa con Isabel para tomarla del brazo, diciendo que debido a su falta de disciplina debe acompañarla a su oficina enseguida. Frey, al observar esto, dice una frase que su viejo amigo Kasadin decía, resumiéndolo en que el profesor no es más que un animal. El profesor, muy enojado, grita su nombre, acercándose a él, diciendo que si tomara la responsabilidad de la cadete Isabel en responder a todas sus preguntas. Lo cual Frey responde que sí. Para posteriormente observar al profesor sosteniéndose en los pupitres para no caer de asombro. Ya que respondió todo de manera correcta. Frey simplemente le dice al profesor que sí es todo. Al no tener respuesta se marcha del aula para ir por comida.
dejando a Isabel perpleja. Frey en dirección al comedor, ignorando que Isabel le hablaba, hasta que se harta de que lo esté siguiendo, y voltea para decirle que porque lo sigue. Ella simplemente responde en un tono militar que una dama también necesita comer. Al llegar al comedor estos toman asiento, donde Isabel le plantea que si está pensando en comer esa cantidad excesiva de alimentos. A lo que Frey con comida en la boca contesta despreocupadamente que no había comido nada en 4000 años. A lo que Isabel confundida no sabe qué decir. Donde le replica a Frey por qué conoce tanto sobre la era de la luz, si los registros están casi extintos. Donde Frey simplemente en su mente piensa que la magia no ha mejorado, que es lo contrario, ha ido empeorando. Se plantea que, si esto se debe a la intervención de Semidios. A lo cual recuerda que en la era de la luz solo existían 4 personas extraordinarias que eran el guerrero Kasadin, el sabio Chieser Wiserman, la bruja negra Iris Peacefounder, y el mayor mago de todos los tiempos, Lucas Traumen. Donde Isabel lo saca de sus pensamientos. Al decir que Lucas Traumen era un mago excepcional, que, si aún estuviera vivo, le pediría matrimonio. Haciendo reír a Frey, donde éste simplemente le menciona que es una niña, y ya piensa en matrimonio. En donde éste la rechaza, dejando a Isabel estupefacta. Ella responde que nunca le pidió matrimonio a él. Ella decide ignorar eso, y le pregunta si puede enseñarle el método de entrenamiento del sabio Wiserman. El entrenamiento de conflicto. Donde Frey se levanta de su asiento, y le dice que lea libros, porque él no puede enseñárselo objetivamente. Y que solo tiene experiencia en ello, y se marcha. Se escuchan murmullos de los demás estudiantes que se encontraban en el comer, donde se preguntaban desde cuándo son tan amigos, como se conocen, que, si ella haría el primer movimiento, ya que es muy popular para los estudiantes masculinos, y ha rechazado a todos ellos sin ningún problema. Terminando el receso, todos los estudiantes del aula de Frey, se dirigen al campo de entrenamiento donde una profesora de nombre Jane, explica que la práctica será combate real. Donde Frey mira y dice que la profesora es hermosa, y Isabel lo mira de forma extraña, ya que sus gustos por las mujeres es raro. El primer encuentro es entre Frey y David donde éste le habla, pero Frey lo pasa de largo, para ir directo a la profesora, para intentar ligarla. Y invitarla a salir, en donde ella acepta, si éste logra ganar. Donde la profesora al ver a Frey irse, se pregunta por qué su corazón late tan rápido. Las reglas del duelo son simples, no se puede usar magia arriba de una estrella. Ya estando Frey y David enfrente uno de otro, esperan la señal del inicio del duelo. Donde David habla de cómo Frey perderá. Y cómo destruirá sus cuerdas vocales, sus extremidades. Frey simplemente no le presta atención. El duelo comienza y David rápidamente lanza su primer hechizo, llamado Stone Rage. Al ver esto todos se alarman y preguntan si es legal, ya que no es un hechizo de una estrella. La profesora tranquilamente responde que no se ha roto ninguna regla, ya que está usando una habilidad que solo un sucesor directo de su familia puede usar llamada visión mágica. Se dice que es un hechizo poderoso y debido a sus condiciones cualquier mago de una estrella puede usarlo. David procede a preguntarle a Frey que sí está asustado, a lo cual éste responde que no de manera despreocupada. Convocando su propio hechizo, llamado misil mágico. Donde todos se quedan con cara de, ¿es en serio? Un hechizo tan débil, y David se burla de él diciendo que si en verdad planea enfrentarlo con semejante hechizo. Frey despreocupado simplemente lo lanza, y este viaja a una gran velocidad, que David no es capaz de percibirlo. El cual choca contra él, lanzándolo a una gran velocidad y haciendo que éste choque contra el suelo de forma muy fuerte. Quedando inmóvil por el dolor, a la vez que saca espuma de su boca. Todos quedan con la boca abierta asombrados, impresionados, anonadados, incrédulos. Mientras Frey avanza hacia donde está su oponente,
donde éste habla diciéndole que si no tiene vergüenza de usar su visión mágica, manchando el nombre de su familia. Donde Frey en un tono más sombrío le pregunta: ¿qué dijiste al inicio del duelo? Algo sobre destruir mis cuerdas vocales, destruir mis extremidades una por una. Frey cargó otro misil mágico en su mano, para temor de David que éste intenta decir que lo siente, que pare, que lo perdone, pero al no poder hablar, simplemente se refleja su rostro de terror y las lágrimas que caen de su rostro. Para su mala suerte el misil mágico choca con su pierna rompiéndola al instante. Del otro lado Isabel le dice a la profesora que es suficiente, que David ya perdió, a lo cual la profesora le contesta que él no ha declarado su derrota. Donde ésta continúa su diálogo diciendo, que en el campo de batalla no hay piedad, que para ser un mago se requiere una mentalidad fuerte. Regresamos con Frey donde éste observa a su contrincante como si fuera basura. Comentado que si no le gusta el trato, donde está el chico confiado que lo molestaba y golpeaba. ¿Acaso no te gusta cuando las cosas se te voltean? El mundo estaría mejor sin magos como tú. Sería mejor que ya no usas magia por el bien de la sociedad. Para finalizar su diálogo diciéndole a David que era broma. Que él es una buena persona. Para proceder a alejarse. Para que David suspire aliviado. Pero en eso Frey voltea y carga otro misil mágico lo lanza a David. En otro lado del campo de entrenamiento dos estudiantes observan y comentan que Frey es bastante habilidoso para proceder a marcharse. Dentro de la academia había muchos estudiantes hablaban de cómo Frey humilló a David. Algunos creían y otros no, otros decían que David se lo merecía por ser un bastardo, pero lo que todos se preguntaban es en cómo Frey lo hizo. Si él era un inútil y débil, que tal vez hizo un trato con el diablo. Con Frey escuchando esto y restándole importancia mientras caminaba por el pasillo. Hasta que se detiene ya que hay alguien enfrente de él. Este estudiante menciona que es de cuarto año, llamado Douman Millost, donde éste le dice que se una a los Anillos de Troumen. Que este es un grupo que representa a la Academia de Oeste, un grupo de élite, donde solo entran miembros elegidos. Y a cada integrante se les proporciona un anillo que está bien fachero, donde éste sigue hablando los beneficios de entrar a dicho grupo. A Frey no le importa y comienza a caminar en dirección contraria, donde Douman trata de detenerlo. Pero se escucha otra voz que le dice que pare. A lo cual la nueva persona que acababa de llegar se presenta, diciendo que era Peranjun, el director de los Anillos Troumen. Y este es el final de este vídeo, espero y haya sido de tu agrado. Me ayudarías mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote para futuras actualizaciones. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos, adiós.